Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar ahorita con uno de los temas inspiradores sobre la persona vital. Este es un modelo que yo he recreado a partir de la teoría de los autoactualizadores de Carl Rogers, donde integro aquí el modelo de los autoactualizadores para que nos demos una idea de cómo sería una persona autoactualizada, funcional, como diría Carl Rogers, pero lo que yo llamo una persona vital. Entonces, una persona vital donde también integro conceptos de Dyer. Entonces, es la persona que vive las experiencias de su vida a plenitud, de manera consciente, en el presente, que es proactiva. ¿Qué significa esto? Significa que es una persona que vive el momento que está viviendo en ese instante, sin estar pensando en el ayer, ni en el mañana, ni en el qué dirán, ni en nada. Simplemente se permite gozar la experiencia a plenitud y es consciente de esto, la hace consciente. Es una persona que es proactiva, entonces va por lo que desea en la vida. No está esperando que le llegue, no está esperando que los demás se lo den, no está esperando que se cumpla un sueño, ni está pensando en nada más. Él está haciendo, está generando que las cosas sucedan. Esto es una persona proactiva. Es asertiva. Se manifiesta libremente, dice lo que tiene que decir en el momento que lo siente y lo piensa, pero lo dice de manera responsable. Recordemos y habíamos visto que la asertividad no se trata nada más de sacar el verborro de todo lo que en ese momento quiero decir. Se trata de decir lo que necesito decir a la persona que se lo tengo que decir en el momento que lo tengo que decir, pero sin ser agresivo. Cuando ya uno es agresivo, cuando necesitas gritar o estar muy enojado para decir lo que piensas, entonces ya no eres asertivo. Se trata de aprender a decir las cosas conforme van surgiendo de una manera respetuosa y responsable y fiel a nosotros mismos. Es una persona libre de estereotipos, es una persona creativa, que explora su creatividad, que responde y que es responsable de sus decisiones y de sus actos, y que continuamente está buscando actualizarse a sí mismo, está buscando crecer, está yendo a que cada situación y cada momento busque el mejor enfoque y la forma de poder sacar de alguna manera beneficio, en el buen sentido, de los diferentes retos que se le presentan. Esto significa que si se tiene un problema, no se ve como algo inalcanzable, se ve como una situación a resolver y que se enfocan más en las soluciones que en el problema. Y que entonces a partir de esto exploran de manera creativa, consciente y responsable su libertad de decisión y de poder resolver las situaciones, de afrontar los retos y de hacerse responsable de cada decisión. Y entonces esta persona vital tiene una libertad consciente que le permite actuar bajo independencia de criterios. Significa que no nada más decide en base a la opinión de los demás, decide en base a su propia experiencia, a su sabiduría interior, a sus criterios, que elige de manera asertiva y responsable cada manifestación de expresión y cada acto. Porque así como hay una comunicación asertiva, hay un acto asertivo. En la comunicación asertiva yo estoy diciendo o expresando verbalmente lo que tengo que decir en el momento. Y en la conducta asertiva yo estoy haciendo lo que debo de hacer en el momento que lo debo de hacer. Y de acuerdo a la situación que estoy viviendo. Esa es la conducta asertiva. Cuando yo en cada momento estoy actuando conforme a lo que necesito hacer. Entonces hay una libre expresión y manifestación de las ideas, de las emociones también, porque recordemos que cuando una emoción se reprime, no se resuelve. Si la niegas, tampoco la vas a manejar bien. El manejo emocional consiste en la capacidad de aprender a expresar nuestras emociones y manifestarlas de una manera madura, de una manera objetiva, en una forma honesta. Y poder expresar cómo se siente uno en un momento dado. Hay una decisión libre en cada situación, es decir, que cada situación no tiene que encadenarnos a respuestas automáticas y ser reactivos,
Es decir, que lo primero que me dicen, enseguida yo soy reactiva, reacciono con lo primero que se me ocurre. Eso es ser reactivo, y cuando eres reactivo no estás actuando de manera consciente ni estás actuando de manera libre, estás actuando condicionada a esquemas y patrones repetitivos en los que cada que alguien me dice algo yo contesto, así, en automático, sin pensar, sin siquiera saber si es la mejor respuesta. Entonces, cuando una persona es reactiva, vive encadenada a actuar conforme a lo que los demás dicen y hacen, y están esperando que ella reaccione de esa manera. Así es, acuérdense que es como si tuviéramos un tablero emocional donde otras personas saben qué botón apretar para buscar qué respuesta en nosotros. Cuando somos reactivos, pues entonces simplemente reaccionamos, pero no es una respuesta inteligente ni adecuada, ni la mejor respuesta, es simplemente una reacción. Cuando nosotros pasamos a la parte frontal, a la parte de analizar la situación, de verla bajo otro ángulo, entonces sí podemos dar una respuesta, no una reacción nada más, sino responder, que es muy diferente. Entonces una persona vital es una persona autodeterminada y automotivada. Y de hecho en sí la motivación es un concepto que se basa en lo que es la motivación interior. Realmente motivación es desde el interior, pero cuando alguien está motivado de manera exterior, ¿sí?, lo que está haciendo es que está siendo estimulada a algo, recompensada por algo, está siendo incentivada a hacer algo. Entonces ya no es motivación. La motivación es desde el interior. Entonces es una persona autocentrada. ¿Qué significa autocentrada? Cuando estamos centrados en nosotros mismos, no estamos pensando en lo que los demás piensan, de lo que hacemos, de lo que decimos o de la forma en la que vivimos. Una persona autocentrada es una persona que está centrada en vivir su propia experiencia de la vida, en obtener aprendizajes significativos, no tanto en lo que los demás piensen de lo que hace o dice. Cuando nosotros estamos pensando en lo que los demás van a decir de lo que nosotros hacemos o decimos, entonces, bueno, no tenemos nosotros mucha independencia. Somos dependientes emocionalmente de que les guste o no les guste, o de la aprobación o no aprobación a lo que nosotros somos o hacemos por los demás. Entonces necesitamos tener aprobación interior amplia, que es a partir de una buena autoaceptación, para poder generar este trabajo de estar centrados en nosotros mismos, no en lo que los demás opinen de nuestra vida, sino en lo que nosotros pensamos. Y esto también conlleva el autodominio, que el autodominio es precisamente, que ya habíamos comentado estos temas, es la capacidad de poder tener límites, no solamente a los demás en las relaciones o en interacción, sino límites a nosotros mismos, de hasta dónde me permito yo esta actitud que no es buena para mí, que es boicoteadora, o esta conducta que es autodestructiva. Son los límites que yo impongo sobre mí misma, ¿sí?, para poder tener mejores conductas, mejores hábitos, mejores formas de actuar ante las situaciones. Incluso si yo me estoy poniendo límites para no ser reactiva, estoy ejerciendo autodominio. Entonces el autodominio me empodera porque me permite tener control, autocontrol sobre mis emociones, mis pensamientos y mis respuestas y mis conductas, que en general es sobre mi propio comportamiento y mi forma de interactuar con el mundo. Es el mayor nivel de empoderamiento que podemos tener autodominio, poder poner límites y poder tener grados de libertad de nuestro ejercicio en la vida personal. Entonces recordemos que el mayor reto no es ser mejor que otros, es superarnos a nosotros mismos. El mayor éxito no es tener control sobre los demás, sino aprender a tener control, autocontrol sobre nosotros mismos. Y esto es necesario para lograr nuestras metas. Y por esto, bueno, pues una de las bases es aprender a ser proactivos, no esperar que las cosas sucedan, hacer que lo que yo deseo que suceda, suceda. Ir de manera autodeterminada hacia el logro de mis metas y de mis objetivos. Entonces se requiere también tener autoaceptación, y la persona vital se acepta tal y como es, se reconoce en toda su magnitud, con todo su potencial y con todas sus carencias también.
y no significa que se conforme. Simplemente empieza por aceptarlas para poder trabajarlas. Y ya hay una congruencia y una integración entre la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen y el yo ideal. Significa que mi yo ideal no lo pongo tan alto que sea inalcanzable y sea inconsistente. Tengo un yo ideal realista, acorde a mí, no a los estereotipos de la sociedad, ni a los esquemas, ni a las expectativas que tengan de mi vida, mi esposo, mis hijas, mis amigos, mis padres, mis maestros, mis jefes, mis vecinos. ¿Sí? Hay un yo ideal que está precisamente autocentrado y que es perfectamente funcional con el entorno que me rodea. Porque finalmente somos seres gregarios, vivimos en una comunidad, en una sociedad y necesitamos la convivencia humana para nuestro desarrollo también. Entonces a veces parece que está como fraccionado entre lo que yo quiero y me ajuste a la sociedad, porque finalmente va a haber normas sociales que en algún momento pueda sentir que son frustrantes o represoras. Y aquí lo que se trata es precisamente utilizar la creatividad y utilizar también mi capacidad de ajuste a la situación y a la realidad, pero de una manera armónica, para que sin perder yo mi esencia ni mis deseos pueda estar conviviendo en armonía con las situaciones, con los retos y con las normas sociales. Entonces una persona vital es aquella que tiene confianza, tiene la suficiente confianza para creer en ella misma y tiene el suficiente respeto para no permitirse ser blanco de otros, ni ser vulnerable a otros, ni depender emocionalmente de las otras personas. El autorrespeto es una condición en la que ya se manifiesta la autoestima, en la manera en la que yo me respeto a mí mismo, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis hábitos de vida, en mis conductas, en mi forma de actuar, en la forma en la que respeto mis propias ideas, mis propias creencias. Y se necesita tener un nivel de autorrespeto alto para poder también ser respetuoso con las demás personas. Una persona que no respeta a otras personas, pues tampoco va a tener mucho nivel de autorrespeto. Otra de las características es que la persona vital valora su unicidad, valora el ser única y entonces actúa de una manera auténtica, honesta, original. Se permite ser ella misma. Y no se siente menos por no ser igual que los demás y no se siente más por ser diferente a los demás. Simplemente es espontánea, expresa de manera genuina lo que piensa, no se conforma con lo que sucede ni con entrar en otros esquemas. Tiene una percepción amplia de su vida y de la vida, es creativa, ejerce su creatividad, crea sus propias formas, propios medios, su propio proyecto de vida, con independencia de criterios. Esto significa que es al margen de lo que otros opinan, y con independencia emocional, que significa también que no es que no le importe la opinión ni las emociones o sentimientos de los demás, simplemente no está condicionada a actuar solo para quedar bien, gustarle o caerle bien a otras personas. Entonces vive la vida acorde a sus perspectivas, pero bien integrada en su entorno. Una persona vital expresa entonces sus emociones, ama, confronta sus miedos, reconoce que tiene carencias, que tiene miedos y los confronta, no los evade ni se excusa en ellos para no lograr algo. Y esto, bueno, pues es valentía. Y es un valor y cualidad importante la valentía para amar y para disfrutar la vida y para lograr nuestras metas. Si nos acobardamos y dejamos que los miedos nos venzan, nunca vamos a salir del rincón, nunca vamos a salir del hoyo. La valentía es un requisito indispensable para vivir la vida y para disfrutarla. Se requiere tener el valor de enfrentar las situaciones. Entonces sigue su intuición, su voz interior, sus valores, su ética, y en un completo respeto al entorno. Esto significa que yo respeto y tengo confianza en mí misma y yo sigo mis propios principios y mi ética personal,
pero respeto las normas comunitarias, respeto a los demás, respeto la ideología, la idiosincrasia, la forma de ver, de sentir y de las creencias de las demás personas. ¿Y esto qué es? Fluir en armonía con el entorno, siendo yo misma y al mismo tiempo dejando que los demás sean y poniendo límites claros y sobre todo el respeto a mí y el respeto a los demás. Entonces esto de fluir en armonía es algo que nosotros tenemos que estar tratando de estar haciendo continuamente, ¿sí? Fluir en armonía. Fluir en armonía significa que no estás tratando de forzar las cosas, permites que las cosas sean como son, permites que las cosas sucedan, permites que no te invada la angustia por lo que suceda tampoco, tratas de ver la mejor forma de resolver las situaciones o de encontrar la mejor manera de aprender de ellas, de obtener algún aprendizaje, algún beneficio, también en el buen sentido. Fluir en armonía significa que dejas que los demás sean como son y no quieres controlar a nadie. Te permite ser tú mismo y expresarte de acuerdo a lo que estás en cada momento percibiendo, sintiendo. Esto sería fluir en armonía, poder integrarte al ambiente. Entonces una persona vital es funcional porque sabe integrarse en los diferentes entornos, es proactiva, se enfoca en las metas, se enfoca en la solución de los problemas, no en el problema, no se atasca con lo que no puede ser o con lo que no tiene, sino va hacia lo que sí se puede hacer con los recursos que tiene. Es una persona que tiene logros y propósitos en su vida, que es autosustentable, que busca ser independiente, autosuficiente, que va hacia su proyecto de vida, que tiene autodisciplina, que busca esta esencia de la autorrealización que tanto nos hablan los humanistas. La persona vital entonces es consciente de sí misma, de todo su potencial, de sus limitaciones, de sus posibilidades, las percibe de manera objetiva, no las sufre, porque cuando nosotros sufrimos ya es una elección equivocada. El dolor es inherente en la vida, pero el sufrimiento ya es una opción. Disfruta su vida, disfruta de lo que hace, de sus experiencias de vida, que es significativa, va hacia el aprendizaje continuo, hacia el cambio y la transformación, hacia vivir en el aquí y en el ahora, en cada instante. Parece que se dice que es muy difícil vivir en el aquí y ahora porque continuamente dejamos que la mente nos bombardee en el que hubiera, en el que está pensando el otro, en el si estoy en lo correcto o no, en lo del pasado, bueno o malo, en lo del futuro, y nos entra la angustia, la ansiedad, o en el piloto automático en el que simplemente vamos reaccionando de acuerdo a condicionamientos que ya tenemos, y cuando nos damos cuenta ya pasaron los años y no estamos donde queríamos estar ni como queríamos estar. Y nos perdimos grandes momentos de aprendizaje, de crecimiento y de disfrutar. Entonces es tan simple como cada que estés en una situación, detén tu mente y estate atenta a esa situación. Hoy se reinventa esto del mindfulness. Bueno, la verdad es que yo digo reinventa porque en realidad es un reinvento, pero no es más que tener la mente consciente, plena en el aquí y en el ahora. Y esto ya lo habían visto los humanistas y esto se ve mucho también desde los 60 en la psicología transpersonal, y esto es algo con lo que se trabaja desde los años 40 en la arteterapia, ¿sí? Con lo que también se llama las experiencias flu, que tampoco son nuevas, solamente es un concepto de la psicología positiva que se da a una experiencia de vida en la que dejas que tu mente sea consciente por un lado y por otro dejas que te concentras en lo que estás haciendo en ese momento, que se logra a través de la actividad artística y también a través de la meditación, que tampoco es nueva, es milenaria el concepto de la meditación, que es posicionar tu mente en un punto y que no esté divagando de aquí y de allá con mil y un pensamientos. Y por esto es que digo que es un reinvento esto del concepto de la mindfulness, ¿no? Porque realmente pues es una forma nueva de llamar algo que existe desde hace miles de años y que desde hace un siglo la arteterapia ya lo ha estado trabajando y analizando, y desde hace también 70 años la psicología humanista, igual que la transpersonal.
Entonces significa estar consciente de lo que estás viviendo en cada situación y que no permitas que la mente se vaya de un punto a otro y que no permitas que te entre una angustia en el pasado o en el presente, la ansiedad, y que no permitas que el estar pensando en el qué dirán y si estoy haciendo lo correcto y me voy bien o mal y todos estos temores de la voz interior te estén impidiendo disfrutar de manera consciente el momento y responder ante él de manera asertiva. Entonces la persona vital es aquella que disfruta lo que hace. ¿Y qué nos impide para transformar nuestra vida en personas vitales? Este es un ejercicio que vamos a iniciar. ¿Qué nos impide? ¿Y de qué depende ser y vivir como una persona vital? Y yo te invito a que hagamos esta reflexión. ¿Qué te impide a ti, en lo personal, decidirte por transformar tu vida en una persona vital y disfrutarla al máximo? ¿Qué excusa tenemos? Los otros, nuestra historia personal. Y entonces, ¿de qué depende ser y vivir como una persona vital? Y creo que aquí la respuesta la tiene cada uno en el interior, pero yo me iría hacia ir a que hemos evadido nuestra libertad, nuestra propia corresponsabilidad de disfrutar la vida, de ser proactivos, que nos hemos dejado llevar por las carencias y deficiencias de nuestro carácter, si somos permisivos, si no sabemos poner límites, si no tenemos disciplina, si queremos vivir solo en la zona de confort, si es muy cómodo culpar a otros y darles la responsabilidad de nuestras decisiones, si queremos anclarnos en el pasado y en el que no tuve de niño y en el que no pude, o en el futuro, incierto, porque el futuro realmente no existe y el pasado ya se fue, tampoco existe entonces. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuáles son aquellos bastones o muletas de los que nos hemos agarrado para vivir de alguna manera incompletos o inválidos, ya sea emocional o con ideas intelectualmente atoradas o con un autoconcepto fallido y autodestructivo? ¿Cuál sería lo que nos impide vivir la vida como una persona vital? Y aquí lo más importante es que es una decisión. Es una decisión. Vivir en la vitalidad es una decisión. Y no tiene nada que ver con lo que nos sucede, ni con la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros educamos a las personas como tratarlas. Acuérdense, las relaciones de dos, tú llegas hasta donde yo permito. Siempre. Las situaciones no nos pueden definir, mucho menos los fracasos. Nosotros nos hemos equivocado y hemos aprendido de cada error, todas las personas de todas las generaciones que han existido en la humanidad, pero no somos el error. Hemos fracasado, pero no somos el fracaso. Hemos aprendido y nos hemos hecho más fuertes de cada experiencia dolorosa. Nosotros somos algo mucho más, como dirían los humanistas, que la suma de nuestras partes. No somos mente, somos mucho más que la mente. Somos el jinete que controla y domina la mente. No somos un cuerpo, es el medio que utilizamos para vivir la experiencia humana. Somos más que un cuerpo. Y no somos nada más seres con experiencias espirituales. Tenemos un espíritu desde que nacemos, que invade todo nuestro ser y que necesita también expresarse, que es nuestra esencia vital. Entonces, aquí lo importante es que nos demos cuenta que nacimos con el libre albedrío. Si tú quieres verlo como un regalo de Dios, velo como un regalo de Dios. Si quieres verlo como una virtud, como una capacidad, como un don, como tú lo quieras ver, pero todos tenemos la plena libertad de decidir en cada instante de nuestra vida qué pensar, cómo sentirnos y cómo actuar. Siempre y cuando estemos conscientes que tenemos esta libertad y que tenemos que romper todos los esquemas que nos aten y nos condicionen a lo mismo, ¿sí? Entonces, por esto es la frase esta de Einstein que dice que solo puedes lograr lo que puedes imaginar. Es cierto. Necesitamos hacer ejercicios de visualización creativa y de imaginación activa para poder ver todo aquello que podemos lograr y empezar también a trabajar con todas aquellas situaciones que nos encadenan, empezando por las creencias, que son las más limitadoras de todas. Vamos a continuar con unos ejercicios y yo estoy segura que esto te va a inspirar tanto
como lo ha hecho a mí y a muchísimas personas. Gracias y acuérdate, ser una persona vital es una decisión libre de cada uno de nosotros. Y solo depende de eso, de tomar la decisión. Y de hacerlo de acuerdo a nuestra libertad de criterio, a nuestra experiencia, elegir y asumir la responsabilidad, por supuesto. Y sencillamente proponernos eso, disfrutar el aquí y el ahora, en cada instante.